Buenos días, Dios les bendiga en este hermoso día, día de bendición, donde el programa El Pan de Vida, de Esperanza, Cristo Jesús en nuestros corazones, Dios llamando a un pueblo a seguirle, a rendirse a sus pies. Le damos la gloria a Dios en este día hermoso, donde tú estés en este momento allí. Mantente escuchando el mensaje de la palabra de Dios que Dios trae en este hermoso día. Bendecimos este lugar, bendecimos a los administradores, nuestro hermano John, su amada esposa Nora, ese equipo de trabajo, su familia, a todos los hermanos, amigos, pastores, líderes, a cada vida que necesita hoy el consejo de Dios, donde quiera que te encuentres. Dios hoy trae una palabra de esperanza para ti, una palabra que nos confronta, el poner la mirada en Dios, porque muchas veces desviamos el camino y ponemos la mirada en otras cosas que no son Dios. Así que mantente allí, vamos a orar. Señor, gracias. Es un momento lindo, Padre, que te ofrecemos a ti, Señor. Tú eres ese Padre bueno, maravilloso, que nos ayuda, que nos socorre, Padre Santo. Ese Dios inmenso que jamás nos ha fallado, que nos ayuda en el camino, que nos corrige, Señor, por medio de tu perfecta voluntad, porque tú quieres el bien de esta humanidad, Señor, poniendo tu palabra, Señor, en tus manos, que seas tú hablando a mi vida, a cada vida que escucha, Señor, esta programación. Dios mío, bendice esta emisora, bendice todo el que ha pasado por llevar una palabra, Señor. Gracias, Señor, bendice, Señor, aún más, Dios mío, y abre puertas para que esta emisora llegue a lo más lejos de la tierra, cada rincón que se escuche, Dios mío, porque tú lo puedes hacer, porque tú eres Dios, porque es necesario que se predique tu palabra, Señor, y te doy gracias por mi vida, poniendo todo en tus manos, mi casa, mi familia. Llévate, Señor, los obstáculos, los impedimentos, lo que no es tuyo se va en el nombre de Jesús. Descansamos en ti, Dios, sabiendo, Padre mío, que es necesario, Señor, corregirnos y escuchar tu dulce voz. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos cada vida que ya está preparándose para escuchar el mensaje. Vamos al libro de Daniel 3. Vamos a leer desde el 25 y ahí la palabra, el Señor nos va a dar el consejo que tú y yo necesitamos. Dice ella, 3:25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a las puertas del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué bendición tan grande saber que en una parte de la tierra, en un lugar, hace muchos años, 3 hombres fueron introducidos en un horno de fuego.
Y la palabra nos enseña que después había otro más allí que se les añadió, que era el mismo Hijo del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Este tema a tratar, Dios me lo ha dado, y es ni olor a humo. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Vemos que bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que el humo también puede tipificar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Puede darse también algunos otros significados como juicio o destrucción. Bendito sea el que vive, ya que puede simbolizar juicio divino de Dios o destrucción de algunas vidas. Vemos que en Génesis 19:28 Abraham vio esa columna de humo cuando el Dios Altísimo subía a ese lugar que Dios le había asignado, y fue cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces puede ser también ese humo símbolo de esa destrucción. Gloria al Señor. Es importante tener en cuenta que Daniel estuvo allí también con estos 3 amigos en Babilonia, y cuenta las Sagradas Escrituras que estos 3 hombres fueron echados a ese pozo de fuego porque ellos no quisieron inclinarse delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Vamos a leer el 18, donde hay una aclaración el por qué estos muchachos jóvenes esforzados fueron echados allí. Dice la palabra, gloria al Señor. Vamos a leer desde el 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Aquí hay una conversación entre estos 3 muchachos y el rey Nabucodonosor, ya que este hombre hizo una estatua inmensa y le exigió a ellos y a todos los que estaban cautivos en ese tiempo, inclusive al pueblo babilónico, que se arrodillasen delante de la imagen, que se postrasen, porque él quería ser el Dios de ese lugar. Y estos muchachos tenían claro que ellos se inclinaban era delante del Dios Altísimo, como lo tenemos que hacer tú y yo delante del Dios Altísimo. No podemos inclinarnos delante de personas, de imágenes, porque la Escritura aquí está hablando sobre esta temática que estos muchachos estaban pasando. Dice, y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mira, este hombre se airó, se molestó. La palabra dice que su rostro se demudó, cambió en una actitud airada y procedió. Dio la orden que el horno de fuego fuese calentado 7 veces. Se pueden imaginar 7 veces calentado. Si solamente con que se haya sido calentado una sola vez, suficiente para quemar a una persona. Y este hombre que no tenía a Dios en su corazón, que se creía el Dios del universo, el Dios que quería que le adorasen, llevó a estos jóvenes a una condición que si ellos le adoraban, se inclinaran,
él podía hasta perdonarles la vida. Pero estos muchachos tenían claridad de que ellos adoraban a un Dios que lo libraría aún de ese horno, porque ellos se lo confesaron, gloria al Señor. Entonces vemos cómo este rey se enojó mucho porque no quisieron adorarle, ya que ellos confiaban en el Dios Altísimo, el único que los libraría de las manos del rey Nabucodonosor. Mira la confianza que nosotros debemos tener delante del Dios Altísimo, no perder esa fe, descansar en Dios cualquiera que sea tu problema, tu necesidad, teniendo claro que en momentos duros de nuestra vida, que nos toca enfrentar peligros, situaciones hasta de muerte, Dios va a estar allí. Dios te va a libertar, Dios te va a sacar con bien de cualquier problema que se presente en tu vida. Y esto, la palabra nos enseña que esto hirió el orgullo de ese rey, porque era prepotente, se las daba de que era el único que tenía que toda rodilla inclinarse, y ordenó que le calentaran ese horno. ¿Para qué? Para que estos jóvenes pudieran ser muertos allí de inmediato, ya que nadie podía escapar de las manos de este rey. La orden que daba este rey era de muerte. Un hombre que tuvo al pueblo de Israel allí en cautividad por largo tiempo, y fue permitido por Dios, pero ellos lucharon. Ellos le tocó fuerte demostrar ese amor por el Dios Altísimo, esa fe inquebrantable, esa confianza que tú y yo debemos tener con nuestro Padre Celestial. Entonces, este hombre llamado rey, llamado Nabucodonosor, le pasó algo importante, porque fue sorprendido, algo sobrenatural que él no se esperaba, algo que quizás él en su mente carnal diría: me quito este problema, los echamos ahí y los demás tienen que aprender, porque aquí todos se tienen que inclinar. Pero Dios es Dios, y Dios estaba con estos tres jóvenes, y allí aparece otro más, que es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, cuando esto acontece, la palabra nos enseña que este rey ordena que los saquen de ese lugar, ya que ellos allí estaban ilesos, no les había sucedido absolutamente nada. Ellos estaban ahí sin ni siquiera oler a humo, ni siquiera rasgo de quemaduras. Estos hombres estaban allí guardados por nuestro Padre Celestial. Dios quiere que tú y yo no olamos a humo, sino a olor fragante, olor grato, delante del Señor, que no nos contaminemos, que no participemos de cosas paganas que a Dios no le agradan. Nosotros no podemos estar allí con los que adoran imágenes, con aquellos que siguen tradiciones que a veces la montan como si fuera cultura, pero detrás de todo eso hay ídolos. Y Dios nos enseña en tu palabra que Él no comparte su gloria con nadie, porque este hombre quería que esa estatua fuera el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y del mismo Daniel, que también estaba en ese lugar. Ellos pudieron salir victoriosos. Aquellos hombres alababan al Dios Altísimo, y pudieron sobrevivir en medio del fuego. Y nosotros no podemos acceder a complacer a personas, sea familia, sean amigos. No, es que eso no tiene nada, que eso es un ratico.
que mira que yo hice un esfuerzo para invitarte, esto, lo otro. Todo lo que signifique fuego extraño no es de Dios. Lo de Dios es clarito, lo de Dios es transparente, Dios es fuego consumidor y Él consume lo que no le agrada de nuestras vidas. En medio de este horno ardiente, estos muchachos salieron ilesos. Estos muchachos pudieron perseverar. Vamos a leer aquí para tener más claridad de lo que Dios nos está hablando en este día, donde Él dice, el 25, y Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Palabras dichas por el rey Nabucodonosor, entendiendo que estos muchachos prácticamente se paseaban en medio de esas llamas que ardían, esas llamas que según el hombre ellos iban a ser quemados en ese pozo. Y aquí el rey está sorprendido porque ellos no sufrieron ningún daño. Dios guarda tu vida, guarda mi vida en medio del peligro, en medio de lo adverso, aún en el lecho de muerte, Dios está ahí con nosotros. Si Dios tiene propósitos para levantarnos de un hospital, de una clínica, Dios lo hace. Si nos quiere preparar para llevarnos, ya eso son cosas que Él ha designado y ahí no podemos cuestionar al Señor. Estos muchachos en medio de este tormento, porque este hombre, este rey era sanguinario y esto le iba a dar a él más realce en caso de que estos muchachos hubiesen muerto. Era como para llevar al pueblo al sometimiento, a la fuerza, con esta actitud tan cruel, porque del corazón de este rey no salía nada bueno. Siempre maquinando lo malo, pensando lo malo, pero aún los malos Dios los ama, aún los malos Dios los está esperando. ¿Por qué? Porque esas personas están enfermas espiritualmente, necesitan de ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mira el reconocimiento, un Dios pagano prácticamente, porque se creía un Dios, como él aquí le da el realce al Dios Altísimo, llamando a estos muchachos y confesando, siendo, dice la Biblia, siendo el Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. El mismo rey ordenó que saliesen de ese lugar, porque este hombre se dio cuenta que estos hombres estaban paseándose en medio de las llamas. Ellos estaban intactos, estaban tal y cual como habían entrado para ser consumidos por el fuego. Entonces esto impactó la vida de este rey Nabucodonosor y dio la orden que saliesen de inmediato. Gloria al Señor. Cuando Dios te abre las puertas, tienes que salir. Si estás en una prisión, pagando de pronto algún delito, algo cometido, algún día Dios te va a abrir esa puerta, pero Dios tiene que tratar con tu vida, tiene que formar un carácter y sacarte con bien del lugar donde estés. Si estás prisionero en casa, vives una cautividad, Dios te va a libertar. No es simplemente estar bajo una reja. A veces estamos libres en la calle
y en el hogar, pero interiormente hay una cautividad espiritual que no deja que avancemos, que no deja que el Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a cambiar, a ser transformado, no dejamos que las cosas se den. Y es necesario muchas veces estar en hornos de fuego para poder aprender, para poder escuchar la voz de Dios cuando Dios obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y aquí estamos viendo cómo estos muchachos salieron victoriosos, salieron prácticamente sin nada en su cuerpo. Gloria a Dios. Y aquellos hombres alababan a Dios. Ellos no empezaron a quejarse, no empezaron a llorar, ay, este es lo último que nos pudo haber pasado. Mira nuestra condición, prisioneros en un lugar de enemigos, en un horno donde no podemos. Ellos adoraron a Dios, le creyeron a Dios en medio de ese juego. Y a veces nosotros nos quejamos con cualquier cosita que nos suceda, cualquier día malo, empezamos a quejarnos y a quejarnos. Entonces aquellos hombres sin ni siquiera oler a humo, sin embargo vemos que hay muchos creyentes que después de pasar sus pruebas siguen nuevamente haciendo lo malo. Y Dios quiere es cambio de vida, Dios quiere transformar tu vida, mi vida, para poder pasar a lugar seguro, para poder dar buenos frutos y que tú y yo, pasando procesos, alcancemos la altura que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Entonces aquí ellos pasando el momento difícil, ellos entendieron que la confianza estaba puesta en Dios. Olvídate del ayer, olvídate de la ofensa, saca el resentimiento, raíces de amargura, cosas que a veces estamos almacenando en el corazón. Y Dios tiene que pasarnos por pruebas de fuego muchas veces para que tú y yo entreguemos esas áreas que a Dios no le agradan, porque eso nos va a separar de Él. Porque alejados de Él nada podremos hacer. Y vemos aquí a un hombre reconociendo al Dios Altísimo. Un hombre que quizás ha podido matarlos de inmediato, pero Dios tenía sus planes en ese lugar. Porque Dios te va a llevar a muchos lugares que tú ni yo querramos ir, pero es necesario para poder conquistar almas para Cristo, para impartir la palabra, porque en estos tiempos no se puede dejar de predicar. Sabemos que la venida de Cristo está a la puerta y que nosotros somos enviados a favorecer, a llevar esta semilla, esta palabra de bendición, para que así como tú y yo un día Dios nos llamó, podamos agradecer y dar de gracias la palabra también, para que las almas no se pierdan. Entonces mira que el rey da un decreto después de haber sido lanzados al horno de fuego. Mira cómo Dios trabaja. Este hombre reconoció y da ese decreto. Vamos a leerlo aquí, donde habla de ese decreto que es importante para poder reconocer a qué Dios le servimos, cuál es el Dios que predicamos, el Dios que jamás te dejará en vergüenza. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él,
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Ahí está, clarito está la palabra. Ellos no doblaron su rodilla delante de esa imagen. Por lo tanto, aquí está el decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Imagínense la orden que dio este rey. El que se metiera con estos muchachos lo iba a descuartizar. ¿Será que este rey era facilito? No era facilito, era un hombre despiadado, pero reconoció que por encima de todo había un Dios grande y maravilloso, que el Dios al que él adoraba era muy diferente al Dios altísimo, y tuvo que reconocer, tuvo que dar este decreto a favor de estos muchachos, inclusive y su casa convertida en muladar. O sea que nadie podía tocar a estos jóvenes, ni siquiera a aquellos que creían en Dios. Fue un decreto, fue una orden para todos los habitantes de esa tierra en esa época. Como quien dice, esto se cumple porque estos muchachos se sostuvieron en su fe, fueron fieles, fueron leales, no negaron, y el Dios al que ellos les sirven los ha salvado, los ha sacado del horno de fuego. Fue algo que impactó, fue algo que llegó al corazón de este rey, que la fama no era la mejor. Así podrás tú impactar a muchas vidas que quizás han estado en delitos, en pecado, en cosas turbias. Tú eres el canal de bendición. Yo soy el canal de bendición. ¿Para qué? Para sembrar la semilla, para que una vida sea transformada con tu testimonio, con la palabra de Dios, con lo que Dios te ponga en el lugar donde Dios te lleve, para poder llamar almas para el reino, para que la palabra haga el efecto. Entonces, aquí se narran las consecuencias que esto trajo. Vemos la fidelidad en el Señor sobre la vida de estos muchachos. Entonces, nosotros como sus hijos tenemos que obedecer a ese Dios altísimo, porque este hombre se sorprendió, este rey se impactó, como tú puedes impactar a muchos que quizás alguien diga, no, es que eso es lo peor que hay en la tierra, lo peor que ha nacido. A esas vidas Dios no hace acepción de personas. Esas vidas necesitan del Cristo maravilloso, porque están cautivas, están poseídas por espíritus malos, y solamente tú y yo podemos dar ese mensaje de libertad, el mensaje que convence al hombre del pecado, que lo confronta con Dios, que hace que el hombre detenga los pasos presurosos para hacer el mal. Manos que han derramado sangre, Dios los está llamando también. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, de angustia, de dolores de parto, de hambre, de peste. Estamos viviendo la palabra, el cumplimiento de la palabra de Dios. Y tenemos que predicarle a estas personas. No podemos quedarnos callados. Es que me da miedo porque es que ha matado a no sé cuánto y tiene mala fama. No importa la fama que el diablo le dé a la persona. A nosotros nos interesa que hay un Dios en el cielo que liberta, que sana, que ha venido por el perdido, por el enfermo, por el necesitado, por el que no tiene esperanza, para llevarlo a una vida eterna,
a un camino de salvación, un camino de arrepentimiento, para que el hombre entregue las áreas que tiene en su corazón, que no le han dado ni paz ni felicidad. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo este rey pudo reconocer que ahí había un ser sobrenatural, una vida que quizá él jamás imaginó que podía darse en ese pozo ardiente, porque Dios lo hace. Dios es soberano y Él se pasea por donde Él quiera pasearse. Y esto ocasionó en la fe más confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios obró en medio de lo adverso. Dios obró en medio de lo que quizás no se podía ver resultado. Entonces tenemos un Dios que nos protege, un Dios que interviene en el momento justo, cuando nosotros pensamos que ya todo está perdido. Vamos a leer el Salmo 36:5, donde la palabra dice: tu misericordia, oh Señor, está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes. O sea, que traspasa los cielos, traspasa la tierra, traspasa las nubes, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es lo más grande cuando nosotros pensamos que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer. El Dios altísimo, el cual nosotros tenemos que reconocer que forma parte de nuestras vidas, forma parte de nosotros, porque Él nos llamó un día como hijos y quiere lo mejor para nuestras vidas. Y Dios nos va enseñando a darle la gloria a Él, a que pongamos la mirada en Él, que no nos desviemos del camino donde Él nos lleva, sino que estemos en caminos seguros, en caminos de bendición, porque Él quiere hijos obedientes, hijos fieles, que no se devuelvan a los malos caminos, sino que avancemos cada día más y poder contemplar que Dios es un Dios de milagro, un Dios de lo sobrenatural. Entonces allí está en medio de un pozo de fuego ardiente el Dios que te llamó, paseándose en medio de estos jóvenes, como Dios se está paseando en este momento por tu hogar, por la clínica, en la oficina, en la calle, donde quiera que te encuentres en este momento. Dios jamás te ha desamparado. Él siempre está con cada uno de nosotros y impactando. El reino del rey Nabucodonosor fue impactado porque este hombre que le gustaba descuartizar, hacer cosas horribles, pudo cambiar la vida de estos muchachos, ya que ese decreto los ayudó a ellos a que tuvieran libertad en ese lugar, que ellos pudieran reclamar los derechos que habían perdido, porque el mismo rey lo ordenó, que nadie se metiera con ellos, que nadie tocase su casa, su familia, porque vendría destrucción sobre aquel que tocase la vida de estos jóvenes. ¿Cómo puede suceder en tu vida, en mi vida? Cualquiera que nos quiera hacer daño, el Padre Celestial defiende a sus hijos. Entonces resaltamos en este pasaje bíblico la fidelidad de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia los que le obedecemos, porque Dios es fiel con el que obedece. Si nosotros somos infieles, no vamos a ver la misericordia de Dios, no vamos a ver ese Padre defendiendo a sus hijos, porque Él no quiere hijos rebeldes. Y Él quiere que tú y yo seamos esos instrumentos, que glorifiquemos su nombre y que Él pueda ayudarnos y exaltarnos. No importa
la circunstancia que se presenta en nuestras vidas. Vamos a leer allí en Deuteronomio 7:9. La palabra dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Fíjate qué bonito, habla de la fidelidad, el Dios fiel. O sea que sí podemos confiar en Él. Quizás el esposo te traiciona, la amiga, el padre de familia, qué sé yo, cualquier persona. Pero Dios es fiel, que guarda su pacto, gloria a Dios, y su misericordia, aleluya, hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la clave. Lo que le pasó a estos muchachos fue porque ellos se guardaron, amaban a Dios, guardaron sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que la misericordia de Dios pasó a generaciones. La misericordia de Dios está traspasando tus generaciones. ¿Por qué? Porque la fidelidad hacia Dios nos hace que Dios nos traiga bendición a nuestras vidas. Gloria al Señor. Y sigo leyendo en segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahí está comprobado que Dios guardó a estos 3 muchachos del mal. ¿Por qué? Porque su fidelidad nos va a ayudar a que nosotros seamos fieles, a que no nos deslicemos a hacer lo malo, sino que permanezcamos, que seamos fieles con el Señor. El lugar donde tú estás, con tu esposo, con tu familia, fidelidad. En la congregación, fidelidad. No importa lo que vea, lo que suceda, fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Fiel directamente con el Señor. Si estás viendo situaciones adversas que no te agradan, ora, pero Dios premia la fidelidad. A ellos no les fue fácil. Ellos estaban en tierras extrañas, tierras de idolatría, tierras donde no había esperanza de nada. Y allí Dios se manifestó. Allí Dios le mostró la grandeza de ser fiel al Señor. Por lo tanto, tú y yo necesitamos que aumente el Señor en nuestras vidas fidelidad al Señor, obediencia. Ellos fueron fieles a su palabra, a esos mandamientos divinos, donde la palabra nos enseña que amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos se mantuvieron allí en ese nivel y ni el fuego, el horno de fuego, no los acobardó. Cualquiera se acobarda. Ay, me van a quemar vivo, imagínense. Cualquiera se acobarda y ellos fueron allí dispuestos a morir. Así como Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por tu pecado, mi pecado, por nuestras maldades, por nuestros delitos, y que pudo vencer al enemigo gracias a su sacrificio, gracias a que entregó su vida para que tú y yo en este tiempo hayamos sido libres de la condenación, de la muerte, donde estábamos prácticamente sentenciados, pero tuvo alguien que intervenir, alguien que vino como hombre a esta tierra, 100% Dios, 100% hombre, para libertar tu vida, para libertar mi vida, y que hoy en día gocemos, como le sucedió a estos jóvenes que pudieron salir victoriosos. Y terminamos con el 30 que dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor. Fueron engrandecidos, fueron exaltados, porque cuando tú y yo nos humillamos delante del Dios Altísimo, le creemos, Dios en público nos exaltará.
pero Dios tiene que probar tu fidelidad, tu obediencia, que cuando venga la prueba dura, el día malo, no nos acobardemos, sino que permanezcamos allí fieles y podamos salir victoriosos, ya que Dios está probando corazones en estos tiempos para saber qué es lo que en verdad somos delante de Él. Porque a veces hay fachadas, hay apariencias, y el que nos conoce es el Padre Celestial, el que sabe cómo estamos caminando, qué pensamos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, porque somos imperfectos, en procesos de cambio, en poder que nuestra mente sea renovada, transformada, para poder dar el fruto que tú y yo necesitamos. Vamos a orar para que Dios ayude a aquellas vidas que están pasando por situaciones adversas, que quizás quieren devolverse, o que yo no camino más porque me ha ido muy mal desde que busqué de Dios. Y Dios hoy va a traer fuerzas nuevas. Hay milagros, así como ese milagro sobrenatural en medio de un horno de fuego. Dios no quiere que colamos a humo, sino que seamos olor fragante, que seamos esos hijos de Dios, que donde estemos brillemos, que donde vayamos seamos identificados. Ahí va un hombre, una mujer de Dios, que hace la voluntad de Dios, no importa los tiempos que se estén dando ahora, donde hay muchos señalamientos, críticas, murmuraciones, siempre identificarnos, porque ese es el ADN de nosotros, Cristo Jesús en nuestras vidas, y la sangre del Cordero permanece en nosotros para poder dar testimonio de que Cristo habita en ti y habita en mí. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, delante de ti, Señor, he expuesto tu palabra. Gracias porque sé que llegó a muchos corazones, Padre, que quizás están pasando momentos duros. Quizás, Dios mío, están en una clínica a punto de partir de esta tierra, un hospital, Dios, pero tú estás allí visitando en este momento. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Padre. Obras con poder, Dios mío, rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras, todo lo que estorba, toda piedra de tropiezo, quítala ahora, Señor. No permitas, Padre, que muchas vidas, Señor, se pierdan. Obras con poder, Espíritu de Dios, manifiéstate, Padre, para que a libertad tú nos llamas, Señor. Obra, Padre, ahora, para que tu poder se perfeccione en las debilidades de nosotros, Dios mío. Saca, Dios mío, a muchos que se sienten como estos tres muchachos en el horno de fuego, Señor. Sácalos de esa condición espiritual donde se sienten, Padre. Liberta esas vidas, Padre. Haz tu obra redentora, mi Rey amado, que la confianza depositada en ti, Señor, que la misericordia tuya se derrame, que podamos cumplir esos mandamientos, Dios, para que tú nos libres, Padre, de las adversidades que se presentan a nuestras vidas, que podamos llevar esta semilla a cada rincón de la tierra, Señor, porque es necesario muchas almas que lleguen a tus pies, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos da. Gracias por tu palabra, Señor, y que dé frutos, Señor, al 100, al 60, al 30 por uno, Padre mío, porque ha sido lanzada en corazones y veremos testimonio y traerás respuestas, Señor, en cada necesidad, dándote la gloria, dándote la honra, Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a reportar sintonía. Un pueblo aguerrido que se prepara. Tenemos la vida de Argemiro Martínez, Doralba Ealo, Carlos Alberto Tamayo, Elba Marina Peñaranda, Luz Amparo Alzate. Son fieles oyentes, estos hermanitos que siempre están allí reportando su sintonía.
Tenemos también, no podía faltar el pastor Luis Evelio Guzmán. Bendiciones, hermano pastor. Tenemos a Olfinda García Castro. Bendiciones. José Carrillo, Ani Zuluaga, Yalí García, María Aponte y Janet Mallorca. Gloria al Señor. Tenemos a Darly Güell Castillo, Humberto Castro, Eliezer Martínez, Caterine Peñaranda, John Junior Gámez, Neida Núñez. Son fieles oyentes